Bueno, bajo este espíritu de adoración, vamos a recibir al predicador de esta tarde, si es que no se nos salió por la puerta del otro lado allá. Amén. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Para algunos tal vez es nuevo, pero el hermano Elizalde es el maestro de escuela bíblica, el que nos enseña los miércoles aquí en esta iglesia. Y es un honor dejarlo con nosotros en esta tarde. Amén. Un aplauso. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hoy soy baretón, pero damos gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Notarán que mi voz está un poco ronca, pero vamos a hacer lo que se necesite hacer. Ya me estoy llenando de zorritone. Los que saben, saben. Y ya con eso yo creo que estoy funcional. Nuestros hermanos de El Salvador se están riendo porque son como Halls, pero dice que tiene garantizado que tiene grasa auténtica de zorrillo. Y no sé si es verdad, pero se siente uno muy bien. Y damos la gloria a Dios porque siempre que hay algo que hacer, siempre provee la forma para que lo podamos hacer. Y si hoy me toca predicar estando ronco, algún zorrillo tuvo que sacrificarse, pero se va a predicar. Aleluya. Y hemos estado en el tema de Getting in Shape. Sí, es la siguiente gráfica. Hoy estamos entrenando a una persona nueva en gráficas. Sí, me da tanto gusto que de poquito en poquito estamos convenciendo a la juventud que servir a Dios es bueno. Y gracias a Dios me ha dado la dicha de tener hijos que les gusta estar aquí. Ahora Jerry ya se tiene que ir a trabajar. Hoy le tocó trabajar y se tiene que ir, pero ya nos está ayudando con el sonido mientras tanto. Y llega el hermano Ismael, como caído del cielo, porque de veras que no nos dábamos abasto. Y él rápidamente agarró las cosas. Y ahora sus hijas ya comenzaron a decir, bueno, pues vamos a ver qué es eso. y despacio vamos entrenando a la siguiente generación. Aleluya. Aquí los muchachos nuevos también. Love them, thank you. Thank you so much. Hermano, gracias por entrenarlos. De veras que Dios está haciendo cosas buenas con esta congregación. Y les voy a ser sincero. Había unos años aquí que ya estábamos viendo las mismas caras, la misma gente, y me preguntaba, ¿a qué me trajiste, Dios? Aquí no está pasando gran cosa. Pero es que Dios sabe lo que hace, hermano. Dios estaba entrenando la cimentación, estaba haciendo los trenches, la base. Estaba entrenando a los que desde ahora vamos a entrenar a los demás. Estaba trayendo al hermano David, al hermano Antonio, al hermano Abisaí. Estaba trayendo esa base donde podemos nosotros edificar. Y doy gloria a Dios because I can't wait to see what he's going to do next. No puedo esperar para ver lo que va a hacer después. Y estamos hoy vamos a ver un tema interesante. Estamos viendo el tema general de ponernos en forma. Y el pastor me dice, pues usted es el tesorero de la iglesia, hable de las finanzas, hable de cómo
cómo nosotros podemos mantener nuestras finanzas en forma para la gloria de Dios. Y puse a pensar, bueno, está bien, vamos a hablar de eso. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que nos motiva para ser financieramente generosos? Y me puse a pensar que lo que nos motiva es gratitud. Si no tenemos gratitud, verdaderamente estamos siendo forzados a participar en diezmos, en ofrendas, en generosidad en general. Es gratitud. ¿Gratitud para quién? ¿Para el pastor? No, para el pastor no. Gratitud hacia Dios. Pero es un tema, la gratitud es un tema que es difícil de poner en palabras, especialmente cuando estamos hablando de un tema espiritual. Porque pues nuestro Dios es nuestro Dios, se supone que tiene que cuidarnos, se supone que tiene que proveernos, se supone que tiene que estar ahí para nosotros. Y entonces, si eso es lo que se supone que Él tiene que hacer, entonces ¿por qué vamos a ser agradecidos? Y no lo entendemos mucho. Lo voy a poner en términos humanos el día de hoy, para que podamos entenderlo mejor. Porque quizás se nos hace difícil entender cómo se siente Dios, pero sí podemos entender cómo nos sentimos nosotros. Porque no hay nada que moleste más al ego y a los sentimientos de uno que hacer algo por alguien y sentir como que no se agradece. No sé si seré yo, nada más yo, pero cuando hago un favor y ni siquiera un gracias, se siente uno mal. Pero no le puede uno decir, oye, ni siquiera dar gracias, porque entonces uno se siente uno como inoportuno. Y la gratitud no es algo que es, sino es algo que no es. No es algo que nos hacen, es algo que no hacen. Y la gratitud o la ingratitud lo que hace es que genera una separación en nosotros. Porque la gratitud o ingratitud es el lenguaje de la relación. Nosotros nos comunicamos emocionalmente de esa manera, sabiendo que si estamos haciendo algo, alguien lo está viendo, alguien lo está recibiendo, alguien está siendo bendecido. Nos hace sentir bien cuando nosotros recibimos ese gracias y lo entendemos. Eso sí lo entendemos. Ahora tenemos que ponerlo en términos espirituales. ¿Cómo se siente Dios con nosotros? Y muchos de nosotros tenemos hijos, y algunos de nosotros ya pasamos por los teenagers, y ese es un ejemplo perfecto de ingratitud. No lo estoy diciendo por nadie, no se enojen. Porque un teenager, una persona joven, un joven que está un adolescente, un adolescente que está en secundaria, dice, pues ustedes son mis padres, se supone que tienen que hacer cosas por mí, se supone que tienen que pagar la renta, se supone que tienen que darme un celular, se supone que tienen que ponerle gasolina a mi carro. Ese es su trabajo. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermanos. Y si pensamos y si nos ponemos a razonar, hacemos exactamente lo mismo con nuestro Dios. Se supone que tú nos tienes que cuidar.
Se supone que tú nos tienes que dar. Se supone que tú nos tienes que bendecir. Pero no es así, hermanos. Dios es Dios y no nos necesita para nada. Nosotros somos totalmente irrelevantes, tanto para Dios como para el universo, como para la sociedad. ¿Cómo nos atrevemos a demandar de Dios? Si Dios nos da, es por gracia, porque nos ama. Amén. Y voy a pasar rápidamente, mientras la voz me permita, voy a pasar 3 historias que encontré en la Biblia, en el libro de Lucas, que nos van a ayudar a entender esta cosa que se llama gratitud. Y voy a comenzar en el capítulo 17. Versículo 11. Sí, cuando vea que ya están de pie, ya voy a entender que ya lo tienen. Amén. Bueno, creo que ya lo tenemos. Voy a leer del 11 al 19 nada más. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. Y vemos ahí unas cosas interesantes. Ya sabemos de la lepra, ya sabemos lo que es, ya no vamos a hablar mucho de él. Ya sabemos que en esos tiempos era una de las enfermedades más temidas, porque era altamente contagiosa y era letal, no se podía curar. Si ya tenías lepra, lo único que podías esperar es morir. Y lo peor de todo es de que no era una muerte rápida. Ve, ahora la nueva peste es el COVID, y el COVID cuando te das de feo, te vas rápido. Pero en esos tiempos pasaban años muriéndose. Y no era una muerte dolorosa, porque se pierde el sentimiento, se pierde la sensación. De hecho, te rompes unos huesos y no te das cuenta hasta que comienza a pudrirse tu cuerpo. Y la gente se paraba de lejos para no contaminar a los demás. Pero esto los separaba porque no podías regresar a casa ya nunca más. Ya no podías abrazar a tus niños, ya no podías estar con tu esposa, ya no podías participar en el templo, estabas tirado. La sociedad no podía ayudarte, por tanto te tiraba. Los botaban fuera de la ciudad y se juntaban ahí entre ellos. Nos damos cuenta que aquí uno de ellos era samaritano. Los samaritanos y los judíos no coordinaban, no se juntaban.
Pero cuando ya sabían que pues ya no importaban para nadie, ya las ideologías no importan. Y si eres de aquí o si eres de allá, ya de todas maneras pues muramos juntos porque pues nadie más nos va a acompañar. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. Se pararon lejos, o sea que lejos para gritar. El social distancing de esos tiempos era más distante que 6 pies que ahora. Y Dios les dijo, váyanse. Pero no les dijo, váyanse como el resto de la gente que les decía, váyanse, no se acerquen a mí. Sino les dijo, váyanse y muéstrense al sacerdote. Ahora la ley les decía que si tenían algún tipo de enfermedad de la piel, tenían que ir al sacerdote y el sacerdote les decía, sí es lepra, para afuera. O no es lepra, puedes permanecer con tu familia. Para estos entonces, para que se tuvieran que estar lejos, ya la enfermedad era avanzada. Lo más probable es que ya iban cubiertos de todo el cuerpo con algún tipo de tela, incluyendo la cara, para que la gente no los viera. Lo más probable es que ya les faltaban orejas o nariz, o ya los dedos estaban hechos pedazos, y por eso se mantenían lejos y cubiertos. Y de lejos le dijeron, maestro, lo mismo que los seguidores de Jesús, lo mismo que sus discípulos, porque se habían dado cuenta de que no tenían otro lugar donde ir. Solamente Jesús. Habían escuchado las historias, habían escuchado los testimonios y sabían que la única persona que los podía ayudar era Jesús. Y Jesús les dice, vayan conforme a la ley, muéstrense al sacerdote. Y el propósito de Dios, de Jesús, era de 3 formas. Primero, los iba a sanar. Y segundo, iba a ser testimonio para los sacerdotes. Porque si de vez en cuando uno se sanaba, pues ya lo consideraban un milagro. Imagínense cuando lleguen 10. Imagínense. Y después iba a recibir gloria a Dios. E iban en camino. Todos fueron sanados. Jesús mismo lo dice, no fueron 10 los sanados, todos fueron sanados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pueden regresar a casa. Pueden regresar a su familia. Pueden abrazar a sus hijos otra vez. Pueden ir a abrazar a sus padres otra vez. Pueden regresar a la vida otra vez. Y estoy seguro que esos leprosos se llenaron de gozo. Cuando llegaron allá con aquel sacerdote y les mostraron y les pues, ¿qué me quieres mostrar? Oh, pues tenemos lepra. ¿Dónde está? No hay nada. Váyanse para su casa. Pero uno se regresó. Uno sí se regresó. Todos fueron agradecidos, hermanos, se los garantizo. Todos han de haber estado gozosos a más no poder. Todos han de haber sido llenos de gratitud. Pero uno solo regresó. Y se nos especifica que fue el samaritano. ¿Saben por qué regresó, hermanos? Porque él ya estaba acostumbrado a ser discriminado. Él no tenía necesariamente parte con ir al sacerdote. El sacerdote ni siquiera lo iba a querer ver, porque es samaritano. Y entonces, ¿qué hace? En vez de ir allá, me regreso al que me sanó. Me regreso al que me regresó a la vida. Voy con él. Y ahí se acabó el social distancing, hermano. Se aventó a los pies de Jesús. Porque ya sabía que estaba limpio. Ya sabía que no iba a contaminar al maestro. Porque estaba limpio. El milagro ya estaba hecho. Y ahí aprendemos la lección, la primera lección.
La gratitud se dice, se expresa. La gratitud se demuestra. A veces hacemos un favor y la persona siente gratitud, pero si no nos dice nada, no volvemos a hacerle un favor. Bueno, no sé ustedes, quizás soy demasiado orgulloso, quizás nada más soy yo. Y puede ser que la persona esté agradecida, pero si no lo sabemos, lo consideramos ingratitud. Y hacemos eso mismo con nuestras parejas, con nuestras esposas, con nuestros esposos todo el tiempo, hermanos. Sí estamos agradecidos. Sí, yo estoy muy agradecido con la pareja que me ha tocado. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y peco porque no se lo digo suficiente. Y espero que ella sienta lo mucho que ya la quiero y lo mucho que la aprecio y lo mucho que yo estoy agradecido con Dios y con ella. Tengo que aprender a expresar mi gratitud. Eso lo entendemos en términos humanos. Ahora cambiémoslo. ¿Cómo expresamos nuestra gratitud a Dios? Que nos levanta todos los días, llena nuestros pulmones de aire, nos provee un trabajo, nos da una familia, una iglesia en donde servir. Le decimos gracias, Dios. ¿Expresamos lo suficiente la gratitud que verdaderamente Él se merece? Necesitamos abrir nuestra boca, gritarlo, hermanos. Dios es muy bueno con nosotros. Y nuestra gratitud a veces brilla por su silencio. Lo damos por hecho. We take God for granted. Y las bendiciones que recibimos, bueno, pues se supone que me va a bendecir, pues me bendice. Eso es lo que tiene que pasar. Él no nos debe nada, hermanos. Él no nos debe nada. Lo que recibimos es por gracia. Y si es por gracia, hay que demostrarle con toda nuestra voz lo agradecido que estamos con Él. Amén. Esta fue una lección difícil para mí. Porque mis niños les digo, aspiren la sala y aspiran la sala a regañadientes, pero aspiran la sala. Y que yo recuerde, nunca les he dicho, gracias por aspirar la sala. Fue una lección difícil para mí. Aquí tenemos muchos hermanos que son de gran bendición para nosotros. Y no recuerdo dar gracias como se merecen. Tengo que aprender, esta lección ha sido difícil para mí. Tengo que aprender a ser agradecido y a vocalizar mi gratitud. Aleluya. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a regresar un poco más atrás al capítulo 7. Y vamos a comenzar con el 36. Del 36 al final del capítulo. Aleluya. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad,
que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y de qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vemos aquí otro ejemplo de gratitud. Esta mujer es igual que todo el resto de nosotros, pecadores. Ahora no sabemos por qué era pecadora, nos podemos imaginar, pero la Biblia no lo dice. Pero sí nos dice una cosa: ella estaba agradecida y lo demostraba. Y Jesús mismo nos clarifica por qué estaba agradecida. Porque sus muchos pecados habían sido perdonados. Y se tiró a los pies de Jesús en agradecimiento. Ahora no sabemos por qué era pecadora, pero las reglas serían que si era pecadora, un fariseo tenía que sacarla para afuera, echarla de su casa, porque un fariseo no iba a contaminarse con esa gente. Pero no lo hizo. Nos tenemos que preguntar por qué no lo hizo. Y lo más probable, no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero lo más probable es porque si comienzan a sacarla y ella comienza a decir quiénes son sus clientes, quizás no le vaya bien a Simón. Y entonces vemos, uno estaba agradecido por el perdón de pecados y el otro pecaba inmunemente. Y esa mujer demostró con hechos que estaba agradecida. Mostró abiertamente que estaba agradecida. Lo hizo público que estaba agradecida. Lo hizo con algo que le costó bastante dinero. Y todo lo vertió a los pies de Jesús. Y ahí podemos aprender también otra lección. La gratitud se demuestra. Y se demuestra en gran manera. Les voy a dar un secreto. Si quieren que les vaya bien en la vida, agradezcan más que los demás. Porque el agradecimiento genera agradecimiento. El favor genera favor.
Y en las familias, cuando la familia es unida, nos ayudamos unos con otros. Pero cuando dejamos de hacerlo, esa familia se rompe. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo tengo primos que no me hablan porque no les hice el favor que ellos esperaban que yo hiciera. La gratitud se demuestra. Y cuando demostramos esa gratitud, ¿saben qué vamos a recibir de regreso? Gratitud. Porque se genera, se reproduce, se multiplica. Y lo entendemos en términos humanos. Lo volteamos otra vez para hacia arriba. Imagínense cómo vamos a alegrar el corazón de Dios si demostramos nuestra gratitud a Él. ¿Saben qué vamos a recibir? Más bendición. El Salmo dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si nos estamos deleitando en Él, ¿qué vamos a pedir? Más de Él, más de su presencia. Y me gusta una canción de, ¿cómo se llama? Alvarado. Creo que sí. que dice, se pueden ustedes quedar con la unción, se pueden quedar con la bendición, se pueden quedar con todo lo que ustedes creen que puedan recibir de Dios. Yo solo quiero su presencia. Y esa es la más grande bendición que podemos recibir de nuestro Dios, que Él esté con nosotros. Y entonces si demostramos nuestra gratitud a Él, ¿qué vamos a recibir? Su presencia, hermanos. Su presencia en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Encuentren la forma, mis hermanos, de demostrarle la gratitud que sienten por Él. Encuentren esa forma, hermanos. No se van a arrepentir. Y vamos al tercer punto ya rápido, porque ya se me está acabando la voz. Y vamos al capítulo 25 y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Listo? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echan para la ofrenda de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Y esta es la lección más difícil de todas. No sabemos la historia de esta mujer, no se nos dice. Lo único que se nos dice es un descriptivo. Era viuda. Ahora en nuestra sociedad es un poco diferente, pero en la sociedad de antes, cuando una mujer salía de la casa, iba a la casa de su esposo. Ya no podía regresar, a menos de que fuera enviada por alguna razón, pero no podía regresar, ya dejaba de ser parte de la familia de su padre, ahora era de la familia de su esposo. Entonces su familia, donde nació, donde creció, ya no tenía responsabilidad para con ella. Su esposo sí. Pero si era viuda, entonces ya no tenía esposo, ya no tenía alguien que la sustentara. No se nos dice si tenía hijos, no se nos dice si tenía otra familia, no se nos dice la edad, no sabemos si tenía edad para volverse a casar.
Pero solo se nos dice que no tenía nada. Sin embargo, iba al templo y daba su ofrenda, porque estaba agradecida con Dios. Imagínese esa situación. No tengo nada, pero tengo a Dios. No tengo nada, pero estoy agradecida. Esa es una gran lección. Porque nosotros todos podemos estar agradecidos por las bendiciones que recibimos. Yo estoy bien agradecido por mi esposa y lo expreso. Yo estoy agradecido porque tengo a mi pastor, por esta iglesia. Yo estoy agradecido porque tengo un trabajo. Pero puedo decir lo mismo si no tuviera nada. ¿Puede ser Dios suficiente como para que yo esté agradecido? ¿Puede ser su presencia lo único que yo necesite para estar bien? Esta lección es difícil, hermanos. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios hasta en las peores de las circunstancias? Estaba viendo el funeral del hijo del hermano Elmo y estaba viendo al hermano Elmo con una paciencia, una paz que me dejó atónito. No sabía yo cómo podía una persona así responder así. Yo no podría hacerlo. Yo no hubiera podido hacerlo. Pero hay ahí un corazón agradecido con Dios. No he perdido un hijo, se me prestó por 20 años y lo gocé por 20 años. Para mí hubiera sido difícil dar gracias, ser agradecido en una situación así. Tenemos que aprender a hacerlo. Y tenemos que ver también ese nivel de gratitud. Porque como están ahí en la gráfica, solamente dio 2 moneditas, 2 pennies, que si los vemos tirados en la calle, en la banqueta, le pensamos si queremos agacharnos para levantarlos, especialmente nosotros que tenemos las rodillas un poco dañadas. Vemos a esos ricos que traían sus bolsitas de dinero para llevarlas. ¿Y saben cómo lo hacían? Contrataban a 2 o 3 personas que tocaran los shofars, para que todo el mundo se dé cuenta que están dando una bolsita llena de monedas. Hasta la sacudían para que sonaran. Y esta señora dio nada más 2 pequeñas moneditas, 2 pennies. Pero tenemos que ver la proporción de esa gratitud. Esos ricos estaban dando sus monedas para ser vistos. Su bendición es ser vistos. Y no les pesaba mucho. Tenían más. Tenían mucho más. Dar unas cuantas monedas para ellos es nada. Esta viuda dio todo lo que le sobraba. Todo lo puso ahí. Y esto es lo que recalcó Jesús. No se nos dice en este pasaje, pero sí se nos dice en los otros 2 pasajes.
Dice, por tu fe. Tanto a los leprosos, al leproso que regresó, como a esta mujer pecadora. Dice, por tu fe. Y aquí no se dice, pero lo podemos entender. Esta mujer dio todo lo que tenía porque sabía que tenía un Dios que podía cuidar de ella. Y cómo quisiera yo poder ser ese nivel de agradecimiento. Que cuando Dios me pida algo, yo le dé todo. Es lo que Él se merece. Saben que nosotros decimos, trabajé por tantos años y ahora tengo tanto acumulado. Dios es el dueño de la tierra entera. Lo que tenemos es porque Dios nos lo presta. Lo que tenemos no es nuestro, lo estamos administrando para Dios. Tanto nuestros hijos como nuestra casa, como lo que te podamos acumular. Si Dios no lo pide, seamos agradecidos y démoslo todo. Él no lo necesita. Para Él todo lo que nosotros podemos ofrecerle son esas 2 moneditas. Pero son suficientes para que Jesús lo note. Y les dijo a sus discípulos, noten eso. Vean esa mujer, vean la fe, vean el agradecimiento de esa mujer. Eso sí me impresiona, dice Jesús. Amén. ¿Cómo estamos nosotros en gratitud, hermanos? Tenemos que decirla, tenemos que demostrarla, tenemos que ser generosos con ella. ¿Qué les parece si aprendemos a mejorar en nuestra gratitud? Voy a dejar que el pastor termine porque ya no puedo hablar mucho. Pero les invito, hermanos, demuestren su gratitud. Antes de irme les voy a dejar uno a los teenagers, a los jóvenes. Si en sus casas les prohíben un montón de cosas y no los dejan salir y no los dejan jugar todo el tiempo, les voy a dar una pequeña enseñanza. Si cuando van a comer, les dicen, gracias mamá porque nos hiciste una comida bien sabrosa. Gracias papá por ayudarme en cualquier cosa. Gracias papi, gracias mami. La próxima vez que quieran salir y le digan, papi, ¿me dejan salir? Hay mayores probabilidades de que los dejen. Porque la gratitud derrite el corazón de un padre. Amén. Bueno, pastor. Gloria a Dios. Bueno, y me dejó la Biblia abierta y sus notas aquí. Yo creo que quiere que siga predicando. Amén. Se han gozado, ¿verdad? A mí siempre me hace llorar, tiene alguna forma. Porque de alguna manera, cuando estaba cerrando, se me viene a la mente de lo que veíamos el miércoles, cuando Pablo dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, y me acordé de esa palabra, doulos, que es un siervo que sirve por agradecimiento. Creo los que estuvieron el miércoles entendieron eso. Está aquel siervo que sirve porque es un esclavo que está obligado, y está otro que está pagando eso, pero con la esperanza que a los 7 años va a salir. Pero está ese que se hizo siervo, que decidió no irse de ahí. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí en la casa mejor. Y eso era la palabra esa, doulos, de una persona, un siervo que sirve por agradecimiento.
porque sabe que ahí lo tiene todo. Y yo creo que nosotros, Pablo dice a los colosenses, vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Y yo creo que nosotros estamos completos en Cristo Jesús y no nos hace falta nada. Dios nos ha dado, nos ha bendecido y nos tiene aquí en este lugar. Y yo creo que sería bonito que le demos gracias a Dios y que lo demostremos, como dijo el hermano, con palabras, con hechos y también con nuestra generosidad por todo lo que Dios ha sido con nosotros. Amén. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios aquí en el altar? No le voy a pedir traiga su agradecimiento acá, traiga ese corazón agradecido. Démosle gracias a Dios. Por algo nos trajo el Señor este mensaje este día. A lo mejor la Biblia dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si el Señor lo trajo a usted este día acá, no crea que es coincidencia. Dios ha sido bueno. Y yo le digo a la gente, con solo el hecho de que estemos en este país, de que estemos ilegales, amén, y pasándola a veces mal, estamos mejor que en los países de origen. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nos pasa la de esos leprosos. Fueron allá, thank you very much, y se fueron a sus business y se les olvidó que había alguien que los había sanado. Y nosotros estábamos en esa condición, ya destituidos. Pero vino el Señor y dijo, yo me voy a poner en ese lugar. Y Él fue a la cruz para que nosotros no tengamos que pasar ese sufrimiento. Y nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora nos ha dado vida nueva. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, yo voy a orar y le voy a dar gracias a Dios. Pero si alguien me quiere acompañar aquí en el altar, nos podemos unir y darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque me has traído una vez más, por todo lo que me has dado. Amén. Muchos, mayormente los que venimos por tierra aquí a este país, hubiéramos quedado muertos a saber a dónde en el desierto. Pero Dios, que es grande en amor, amén. Y aunque haya venido en avión, amén, algo y alguien sostuvo ese avión en el aire para que llegara hasta aquí. Y a veces se nos olvida. Demostrémosle al Señor con hechos. Vengamos aquí al altar y digámosle al Señor gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino al altar a decirle gracias a Dios? Agradecemos a la audiencia también. Gracias por habernos acompañado en este día. Dios es bueno. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.